¿Qué tal, chicos? Saludos. Bueno, en las sesiones anteriores, en alguna de las sesiones anteriores estuvimos revisando qué pasaba con la tipología textual o con los tipos de texto de discurso. En esa ocasión yo les hablé de los textos literarios o de los géneros literarios y les dije que bueno, que pertenecían al grupo de los tipos de texto, pero que íbamos a tener una sesión para hablar de ellos en específico, ¿vale? Y esa sesión pues es esta, ¿ok? Bueno, tenemos, ¿qué hay que decir de los géneros o los textos literarios? Bueno, primero que quien funda el análisis respecto de esta clase de textos literarios como un modelo, quien establece como una primera línea o un primer modelo de abordaje, pues es Aristóteles, ¿no? En la época clásica, por ahí del año 200, 300 después de Cristo más o menos. Él elabora muchos textos, pero el más relevante o el referente principal del que sale todo ese análisis es un texto que se llama la poética, ¿vale? En esa poética, bueno, aparecen los tres grupos que hasta actualmente pues predominan en el género literario, ¿no? Que es el género dramático, el género lírico y el género narrativo, ¿vale? Antes de pasar a especificar las características que estos géneros tienen, hay que decir que bueno, que de los géneros literarios, estructuralmente tenemos la presencia de dos modalidades, ¿no? Que es la prosa y el verso. ¿Qué es la prosa? Bueno, es cuando el texto aparece en el discurso de forma continuada, ¿no? Como en este caso. Este es un texto de Los 1001 años de la lengua española. Y bueno, como es un texto referencial, aparece precisamente en prosa, ¿no? El soporte de la estructura. Esto quiere decir que el texto es continuo. Eh, Respecto del verso, pues bueno, nosotros tenemos que la estructura, pues ya ustedes la ubicarán, tiene que ver con qué, pues precisamente con segmentos cortos, ¿no? Que se denominan versos y que bueno, traen toda una serie de características que vamos ahí a, a enlistar en un momento, pero bueno, esas son las dos estructuras que presentan los textos literarios, ¿no? Pueden aparecer en prosa o pueden aparecer en verso. Y bueno, recordemos, y esto hay que tenerlo bien presente, que al final el género literario destaca a diferencia de los otros tipos de texto, porque predominantemente en él está presente o se hace un uso del lenguaje en un sentido connotado. Esto quiere decir que estamos hablando de unas significaciones segundas, ¿vale? O que hay unas múltiples hipótesis de lectura, o que no solo hay una forma de interpretar ese texto, sino que hay muchas intenciones circulando en él, pero que bueno, puede que hayan algunas intenciones que destaquen más que otras, exactamente, ¿no? Y bueno, ya iremos, esto es importante, ¿por qué? Porque algo que sí hay que entender es que eh, esta metodología que intenta abordar el fenómeno de los tipos de texto, al final es una metodología que intenta abordar algo que es difícil de definir, ¿no? Es como el ornitorrinco de la biología, ¿no? O sea, el ornitorrinco tiene partes de otras especies y al final de forma estructural es difícil identificarlo dentro de una segmentación arbórea, ¿no? O sea, es difícil decir si es un mamífero porque pues nacen de huevo y tiene algunas características que son de una especie y de otras. Y lo mismo sucede con los géneros, o sea, al final de cuentas, los discursos sí podrán tener tantito de esto, tantito del otro, compartir varias intenciones o funciones con otros tipos de clasificación, pero vaya, estos intentos lo que tratan de hacer es precisamente darle un orden a todo ese bagaje que ya se tiene. Y si hay una forma de que, o bueno, sí hay veces en las que ese orden, pues vaya, permite explicar muy bien un fenómeno, ¿no? O sea, por decirlo así, en el género lírico tenemos que el poema se explica muy bien dentro del género lírico, ¿no? Trae toda la musicalidad, el cuidado de la rima, el verso, pero al final hay ya a lo mejor otros géneros como la fábula que aparecerán repetidos tanto en el género didáctico como a lo mejor en el narrativo, precisamente porque hay propiedades que comparten con otros géneros, ¿no? Entonces hay que decir, o es importante tener en cuenta que al final estos esquemas no son rígidos, sino que va a haber presencia de algunos
de varios ejemplos en uno o en otros géneros, ¿ok? Bueno, comenzando por el género narrativo, bueno, ¿cuáles son las características que predominan en el género narrativo? Bueno, la principal característica es que sucede al menos uno, dos o más acciones o sucesos, ¿vale? En el género narrativo pueden estar predominando muchas otras situaciones, pero algo que destaca o algo que es indispensable en el género es que tienen que ocurrir acciones o tiene que estar pasando algo para que sea un género narrativo, ¿vale? Y bueno, estructuralmente podemos tener género narrativo escrito en prosa, ¿no? Como cualquier novela que ustedes ubiquen, El Quijote, Harry Potter, El Señor de los Anillos, son, porque precisamente te están contando una serie de sucesos, ¿no? Por eso es que pertenecen al género narrativo y en ese caso la estructura es de prosa. ¿Hay género narrativo que tiene propiedad de verso? Por supuesto que sí, y ahí tenemos a los textos que eran clásicos, ¿no? Tenemos la epopeya, tenemos el género épico, que vamos a ver en el lírico, pero bueno, en su tiempo, pues lo que hacían era precisamente contar una serie de hechos, pero a partir de una característica propia de la lírica, que es el verso, ¿no? Que tenía musicalidad. Y ejemplos de narrativa que utilizan verso, pues están la Divina Comedia, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que de hecho son poemas narrativos, ¿no? Y ese es el primer ejemplo precisamente de esta mezcla que les hablaba, ¿no? O sea que no es exclusiva la prosa de lo narrativo, sino que sí tenemos esa mezcla de lo narrativo con verso, de lo narrativo con prosa y etcétera. El segundo género más importante pues tenemos aquí que es el género lírico. ¿Cuáles son las características relevantes en el género lírico? Bueno, que hay presencia estrictamente de rima, ritmo y metro en cada uno de los versos y bueno, que generalmente el género lírico está representado en forma de verso, aunque sí tenemos presencia ya en algunas vanguardias y vean, es lo que les decía, primero se establece como la forma rígida o se da la descripción de la forma rígida que tiene el género, pero después tenemos presencia de manifestaciones que parece ser lo contrario, ¿no? Y sí, tenemos ejemplo de género lírico que maneja a lo mejor ya no el verso, sino que es en prosa, ¿no? Y un ejemplo, por así decirlo, pues es El Arco y la Lira de Octavio Paz, ¿no? Que es un texto, sí, que pretende ser referencial, o sea, un ensayo, pero al final está escrito no en verso, está escrito en prosa, ¿no? Y es precisamente es exactamente ahí la mezcla, exactamente entre la estructura lírica del género y la presentación estructural que tiene el discurso, ¿vale? Y bueno, ¿qué ejemplos tenemos dentro del apartado del género lírico? Bueno, tenemos la canción, el himno, la oda, la elegía, la égogla, la sátira, el epigrama, el romance, el soneto, el madrigal y el cadáver exquisito, ¿no? Ya muy contemporáneo, ¿no? Bueno, ya no hablamos de los ejemplos del narrativo, pero bueno, en el narrativo tenemos a la épica, a la epopeya, al cuento y bueno, el más representativo, el discurso más representativo del género narrativo, pues es la novela, ¿no? Y tenemos ahí a la fábula también, porque en la fábula también se narran hechos, ¿ok? El tercer género más relevante, pues es el género dramático, ¿ok? ¿Cuál es ¿Cuáles son las características relevantes del género dramático? Bueno, hay una presentación establecida muy concreta de un diálogo, ¿no? O sea, hay presencia de guiones, hay presencia de la delimitación de los diálogos, ¿no? O sea, que eso no se lleva a la enunciación, sino que es parte de la estructura del texto. Y eso es precisamente algo muy propio del género dramático, que de hecho no está presente en ninguno de los otros dos géneros que ya acabamos de decir, ¿ok? Y bueno, acabalgado o yuxtapuesto o conjuntado con la parte del diálogo, pues está la didascalia. Que las didascalias que son, bueno, no sé si han leído ustedes obras de teatro, pero cuando uno está haciendo la lectura, está a lo mejor el nombre, ¿no? Está como Juan, dos puntos y viene su diálogo. Y antes de ese diálogo luego vienen marcas entre paréntesis,
que luego dicen, Juan entra a la sala y alza la mano, ¿no? Por así decirlo. Y esas son indicaciones que se le dan al actor, porque bueno, hay que pensar que exactamente el género dramático, a diferencia de los dos que acabamos de revisar, está pensado como un discurso que tiene que ser llevado a una praxis, ¿no? O a un evento pragmático, en este caso pues la actuación. Por lo tanto, las didascalias son precisamente eso, ¿no? Las indicaciones que no son parte de la enunciación del actor, sino que son indicaciones respecto del espacio o de las acciones que tiene que llevar a cabo la persona que va a actuar. Y eso se llaman didascalias. Entonces, algo que aparecen siempre, o que son características del género dramático, el diálogo y las didascalias. Otra característica, pues es, bueno, que al menos en el género dramático, a veces es muy relevante la presencia de un narrador, ¿vale? Aunque como ya veremos, yo les decía, van a haber momentos de la cultura en las que se haga una contrapropuesta de esta estructura y por lo tanto el narrador luego ya no es como tan relevante o ya no tiene tanta presencia en una presentación dramática, ¿ok? Y bueno, el género dramático igual respecto de su estructura, pues obviamente sí tenemos presencia de estructura en prosa o estructura en verso, ¿ok? Ejemplos de obras de teatro escritas en prosa, pues bueno, están a lo mejor las obras de este, ¿cómo se llama? El que escribió, de Oscar Wilde, el que escribió La importancia de llamarse Ernesto, ¿no? El retrato de de Dorian Gray, precisamente pues es un ejemplo del género dramático en prosa porque pues no trae ninguna adecuación musical en él. Y también tenemos, pues bueno, ejemplos del género dramático que sí están en verso, ¿no? Como algunas obras como las de Shakespeare, como las de Cervantes, no. Hay un dramaturgo mexicano que se llama Juan Ruiz de Alarcón. Él hacía muchas de sus obras dramáticas en verso, ¿no? Y de hecho, el hecho de que se hagan en verso era precisamente un recurso literario que ellos utilizaban para esta parte de la memorización, ¿no? A partir de la musicalidad es que el actor iba aprendiéndose su diálogo, ¿ok? Y bueno, ¿qué ejemplos tenemos del género dramático? Aquí tenemos a la tragedia, a la comedia, al melodrama, a la tragicomedia, al entremés, a la farsa, entre otros, ¿ok? Estos como los tres géneros más generales, por así decirlo, siendo un poco redundante, y que aparecen ya en la poética de Aristóteles, yo les decía, por ahí del 300 después de Cristo, ¿ok? Ya en esta parte contemporánea de los estudios de género, pues bueno, ya tenemos un cuarto género, ya hay presencia de un cuarto género, ¿no? Y bueno, ¿qué identifican los estudiosos en este cuarto género? Bueno, ellos lo identifican como el género didáctico, ¿no? Dentro del literario, que pudiese ser que también, si lo vemos de alguna otra forma por su función, puede que no pertenezca del todo al género literario, sino que sea un género más de los tipos de discurso, ¿no? Pero bueno, ahí ya sería precisamente bajo qué perspectiva es que uno está abordando ese género. Pero bueno, el género didáctico respecto del género literario, lo que trata de hacer es, bueno, buscar precisamente una enseñanza, ¿no? Utilizar el soporte o el discurso escrito precisamente con una segunda intención, que no nada más sea el deleite o la parte estética, sino que también haya una enseñanza o una transmisión de información o conocimiento. Y por eso es que, bueno, los ejemplos que tenemos en el género didáctico es el ensayo, la biografía, la crónica, la memoria escrita, la oratoria, la epístola o las cartas, el tratado, la fábula, la novela didáctica o el diálogo, ¿ok? Si ustedes son observadores se darán cuenta, como se los mencionaba al principio del video, que algunos de los ejemplos parece ser que pudiesen aparecer en otros géneros, ¿no? O sea, al final de cuentas la épica estaba escrita, a pesar de que todos la identifican dentro del género narrativo, sí entendemos que al ser escrita en verso, pues debería pertenecer al género lírico, ¿no?
Pero vaya, ¿cuál es la parte que te ayuda a diferenciar o clasificar cada uno de estos ejemplos? Pues bueno, son las funciones predominantes, ¿no? La característica que más predomina en la unidad o en el texto que estás observando, ¿no? Por decirlo así, pues el Quijote, ¿no? El Quijote para su tiempo, el concepto de novela, de hecho, antes de hablar del Quijote, hay que decir que el concepto de novela es muy contemporáneo, ¿no? Llega por ahí del siglo XIX, ¿no? Y de hecho, el texto o el discurso que funda al género de la novela, al menos en el español, pues es el Quijote, ¿no? Y quienes ya hayan leído el Quijote se darán cuenta de que al final es un texto en el que aparece, sí, una serie de sucesos, pero también encontramos lírica, ¿no? También encontramos poesía, también encontramos algunas odas, canciones dentro del Quijote, como también encontramos de repente cuestiones dramáticas o hasta cuestiones que aluden al género didáctico, ¿no? Como el ensayo, de repente vemos al Quijote dando una reflexión sobre una clase de conceptos y ahí está el ensayo. Entonces lo que quiero hacerles ver es exactamente eso, ¿no? Que a pesar de que estamos abordando los géneros como clasificaciones establecidas, al final son los elementos que conforman a esa especificación quienes pueden también alterarlo, ¿no? Y quienes pueden exactamente aparecer tanto en un género como en otro, ¿vale? Pero hay que precisamente observar cuál es el ejemplo que estamos viendo y en el contexto y en la situación específica ver cuál es la función que está desempeñando exactamente, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que habría que decir sobre los textos o el género literario como tal. Obviamente habrán ejemplos que yo ya no estoy como señalando porque bueno, me parece que estos son como los más generales para que ustedes no se enreden, al menos en esta primera parte que los estamos abordando. Pero si ustedes identifican o tienen memoria de algún ejemplo, de algún género que yo no mencioné, pues bueno, ustedes pueden hacerme indicaciones ahí en los comentarios, ¿no? O mandarme algunas dudas o aclaraciones ya en la sesión que tengamos en vivo durante la hora que les toca de clase, ¿vale? Por mi parte, pues bueno, hasta ahorita es todo lo que se va a ver. Van a buscar igual, para esta ocasión sí tenemos una actividad de evaluación, entonces se van a meter al apartado de archivos de ahí del grupo y me van a ayudar a realizar la actividad que tiene que ver con la sesión de hoy que fue de géneros literarios, ¿vale? Eh, Espero que pasen un muy buen día y les deseo un muy feliz tarde, una muy feliz tarde. Cuídense chicos.